¿Qué tal amigos y amigos? Amigas y amigos, perdón. Qué gusto volver a estar con ustedes como todos los domingos a través de Tica Visión Televisión y también a través de nuestro canal en YouTube de Noche Sin Tregua, donde usted puede disfrutar en forma simultánea nuestro programa por más de 13 años ya llegando a sus hogares o a donde usted guste disfrutarlo y haciendo política con P mayúscula, hablando del país, de la política nacional e internacional. El día de hoy vamos a hablar del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El Banco Popular se encuentra en una situación muy difícil de hace varios años, politiqueada su junta directiva también desde hace muchos años, y los trabajadores que son los dueños del Banco Popular pues han tenido sus posiciones reclamándole a este y a otros gobiernos el derecho de ser ellos quienes decidan los destinos, los objetivos y la ruta que debe seguir el Banco Popular. Para hablar de eso hemos invitado a miembros de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular. Nos acompaña don Lenín Hernández, quien es el presidente de este directorio. Lenín, qué gusto tenerte por acá y gracias por acompañarnos. Gracias, Claudio. Muy buenas noches al público que nos sintoniza, don Luis, don Marco, un placer estar por acá. También está con nosotros don Marco Vinicio Flores, que es el delegado por el Colegio de Licenciados de Profesores en Letras. Marco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches a todos los que están sintonizando el programa, don Claudio, por la invitación fraterna para participar en este programa. Y don Luis Gustavo Mena Vargas, delegado del Colegio de Ciencias Económicas. Gracias, don Luis. Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí y un saludo a los televidentes y a que nos ven y a todos los presentes. Ya regresamos con un tema caliente, no se separe de nuestra señal. Del desarrollo democrático de la nación, el motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Mantente informado con lo último que pasa en el país.
en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en continuar en nuestra sintonía y de una vez vamos al tema del Banco Popular y Desarrollo Comunal. Yo quisiera preguntar, sobre todo para ilustrar a nuestros televidentes, hay dos direcciones dentro del organigrama del Banco Popular que son fundamentales. Una es la asamblea de trabajadores que ustedes representan, porque el Banco Popular, como bien me decías vos fuera del micrófono, es de los trabajadores, así está establecido desde su creación. Y la otra es la junta directiva. Entonces la primera pregunta para ilustrar a nuestros televidentes es esa, Lenín. ¿Cuál es la relación que existe, el orden de jerarquía, cómo funciona? Y también les consulto, ¿cómo se elige esa junta directiva del Banco Popular? Sí, y muy importante la pregunta, Claudio, que haces, porque cuando vemos el banco pensamos que es un banco igual, estatal, y no, el banco tiene una connotación muy especial, ¿verdad? Es un ente público no estatal que tiene personalidad jurídica, su propio patrimonio, y le pertenece a todos los copropietarios ahorrantes del banco, ¿verdad? Y es muy importante la connotación que se le hizo al Banco Popular, porque el banco viene a crearse como objetivo primordial en brindar condiciones y bienestar a los trabajadores bajo condiciones especiales, fomentando para ello esa protección a través del ahorro, ¿verdad? El ahorro, y propiciando pues créditos favorables para las y los trabajadores. Ese fue el propósito del banco, ¿verdad? Y en ese sentido los copropietarios del banco tienen su asamblea, ¿verdad? La asamblea de trabajadores, que son los representantes de los 10 sectores laborales. Son 290 delegados que representamos los diferentes sectores, y en buena teoría la asamblea de trabajadores es el principal órgano, ¿verdad?, de dirección estratégica del banco. Y el banco, recordemos que tiene esa autonomía, ¿verdad?, administrativa y funcional. A su vez, los delegados escogemos a nuestros 4 representantes ante junta directiva, y 3 las escoge el ejecutivo. Son 7 miembros de la junta directiva. Son 7 miembros. Y pues la junta directiva escoge el cuerpo gerencial. Esos son los 3 órganos de gobernanza que tiene el Banco Popular. Y en esa escogencia, Luis Parco Vinicio, en esa escogencia de quienes representan a los trabajadores, también hay una elección particular que ustedes desarrollan en una asamblea que me imagino que es inmensa, magnánima. Correcto, la Asamblea de Trabajadores está compuesta por 290 delegados, de los cuales casi siempre tenemos una participación de por lo menos del 90 al 95%, y de ellos se generan papeletas para elegir el directorio y las diferentes comisiones que integran el trabajo o el quehacer de la Asamblea de los Trabajadores. Por lo tanto, dentro de estos delegados son los que votan para formar la junta directiva del directorio, y también a los proponentes para la junta directiva del Banco Popular. En eso, Luis Gustavo, para escoger esos 4 miembros de la junta directiva, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el mecanismo? Porque hay muchos sectores. Ve vos, en el caso tuyo, sos delegado del Colegio de Profesores y Letras, en el caso de Marco es el delegado de Ciencias Económicas, vos venís por el lado
me imagino que del SINAE, ¿verdad? Sindical, sí. Sindical. Entonces, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo para escoger esos 4 miembros que deben representar a todo ese conglomerado de trabajadores que tienen pensamientos ideológicos diferentes, objetivos diferentes, trabajos diferentes? ¿Cómo hacen? Sí, bueno, básicamente se establecen papeletas por grupos, se hace como todo el armado de los puestos a proponer. Entonces esa papeleta se pone a disposición de la asamblea, y la asamblea es la que elige mediante votación directa en la asamblea general sobre la escogencia de estas personas. O sea, hay que pertenecer a una papeleta que se forma de acuerdo con intereses de cada uno de esos grupos, que generalmente las papeletas están representadas por todos los grupos, entonces son muy diversas. A pesar de las diferencias, creo que en general los asambleístas todos tenemos un objetivo común, que es el desarrollo del banco, y que el banco sea un medio de promoción del crecimiento y el desarrollo nacional. En esa elección, ¿sí quieres agregar algo? Sí, es que, digamos, el banco está constituido la asamblea de trabajadores por 10 sectores, y entonces lo que se busca es la representatividad de por lo menos algunos sectores en cada uno, ya sea en el directorio o en la Junta Nacional. Y entonces ahí mediante una mesa de diálogo se trata de conformar, digamos, cuáles son las personas idóneas para representar dentro de la asamblea de trabajadores y formar parte de esa papeleta. Escogida la Junta Directiva, ¿quién define el presidente de la Junta Directiva? ¿Es directamente el Poder Ejecutivo, como sucede con los presidentes ejecutivos de otras instituciones descentralizadas, o es una votación de los 7 miembros? Sí, en este caso, para explicar, porque son varios procesos, cuando se presentan las papeletas, esto es previo a la plenaria, ¿verdad? Porque pasa todo un tamiz, ¿verdad?, para tener la idoneidad para ocupar los puestos. En el caso de la Asamblea y el directorio de la Asamblea, no dependemos del Ejecutivo para su ratificación. Pero cuando la Asamblea sí escoge a sus 4 representantes para su Junta Directiva, así lo dice el decreto ejecutivo, dependemos de la ratificación del Poder Ejecutivo. O sea, podría ser que el Poder Ejecutivo, por X motivo, pueda no avalar a alguno de los miembros. No, ya lo hizo. Sí, pero ahorita quiero llegar a eso. Pero por eso te decía antes, para dar el mecanismo, ¿quién escoge el presidente de la Junta Directiva? Entonces, de esos 7 miembros. Los 7 miembros, entre ellos, ¿verdad?, toman la decisión de escoger al presidente. Ok, es que por eso venía la pregunta, porque funciona diferente a las instituciones autónomas, donde el presidente escoge a 3 miembros en muchos casos, o 4 miembros, perdón, y nombra directamente al presidente ejecutivo. Entonces acá vamos al tema que hace mucho tiempo viene padeciendo. No es solamente en este gobierno, o sea, lo que ha venido sucediendo con la Junta Directiva ya viene de varios gobiernos atrás, donde de alguna manera el Poder Ejecutivo ha boicoteado las decisiones de ustedes, de la Asamblea de Trabajadores, para intervenir la Junta Directiva y nombrar todos los miembros directamente ellos. ¿Es cierto esto? Totalmente cierto, Claudio. Pasó lamentablemente en el gobierno donde a Laura Chinchilla se hizo una intervención por 4 años, se llevó un contencioso, al final el contencioso le dio la razón a la Asamblea de Trabajadores, pero ya el gobierno ya ha terminado. Y en este caso particular, el Ejecutivo pues prácticamente ha intervenido durante 1 año y 10 meses al Banco Popular, porque prácticamente respetó la voluntad de nosotros de tener a nuestros representantes, y es parte de la situación que tenemos en este momento ocurriendo en el banco, que se ha ventilado en los últimos días, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 4 gobiernos donde los trabajadores no han tenido la oportunidad de escoger a sus representantes, desde la época de Laura Chinchilla, ¿o hubo alguna excepción? Se dio una excepción, ¿verdad?, con los gobiernos de don Guillermo Solís, ¿verdad?, y con Carlos Alvarado. También se dio una excepción con don Miguel Ángel Rodríguez, pero creo que en todas las demás sí ha habido una intervención muy directa, ¿verdad?, del Ejecutivo con relación a la Junta Directiva. Ahora, acércate un poquito más allá al micrófono. Okay. Lo que está sucediendo hoy en día con la Junta Directiva del Banco Popular
los está excluyendo a ustedes de la toma de decisiones. ¿Qué elementos en la actual administración, en el gobierno del presidente Rodrigo Chávez, se tomaron para no avalar o para no darle espacio a ustedes en lo que por ley se establece de tener 4 miembros en la junta directiva? Se ha manifestado a través de una directriz del CONACYT en el sentido de lo que tiene que ver con la idoneidad, ¿verdad?, que es parte de lo que debe tener los requisitos cada uno de los miembros de la junta directiva para que tengan en sus atestados la experiencia, la solvencia, el conocimiento y la capacidad profesional necesaria para poder ser parte de una junta directiva. Para eso se establecen aproximadamente 10 requisitos vitales que son los con los cuales se valora la idoneidad. Sin embargo, esto ha sido una situación que cuenta para lo que fue electo dentro de la Asamblea de los Trabajadores, pero no cuenta para los miembros que propuso el Estado como tal dentro de la Junta Directiva que impuso. Ok, impuestos esos 7 miembros actuales por el Poder Ejecutivo, los que los están representando a ustedes, aún escogidos por el Poder Ejecutivo, sí tienen grados de idoneidad, según lo que estás diciendo vos. Claro. Esos 4 sí. De hecho, para ser nombrados a nivel de la Asamblea tienen, se hace una revisión de esa idoneidad. No sé, la Asamblea no va a proponer a cualquier persona que no tenga experiencia. Pero, que no tenga pero los 4 que están actualmente representándolos ustedes, ¿los representan? ¿Fueron escogidos por ustedes claro. o fueron escogidos por el Poder Ejecutivo? No, por la Asamblea. Lo que pasa es que ellos no están participando de la Junta Directiva. No, pero la pregunta es, los miembros actuales que están los que están en la pro tempore. La gente pro tempore no fueron escogidos por nosotros. Esos son escogidos Esa directamente con el Poder Ejecutivo. Ok. Pero esos tienen que representarlos a ustedes o no. No necesariamente son parte de la Asamblea de Trabajadores. En la práctica no nos representan, porque no fueron escogidos por la Asamblea. Entonces, no responden a nuestros intereses de la clase trabajadora, responden a los intereses del gobierno, a lo que la gerencia que ellos mismos impusieron les vayan dando los lineamientos que se requiere para un tema de gobernabilidad dentro del Banco Popular. Entonces realmente no nos representan a nosotros como trabajadores. Ahora bien, Lenín, en el caso de los 7 miembros, entiendo que hay requisitos que se solicitan y que la SUGEF ha agregado hace algún tiempo algunos requisitos de idoneidad establecidos por ella misma. En esos requisitos, hoy los 7 miembros de la Junta Directiva, desde el presidente hacia abajo, cumplen con esos requisitos de idoneidad. Sí, ahí es donde ¿cómo es el dicho? La mula votó a Genaro, ¿verdad? Vamos a ver. Lo primero es fundamental entender que cuando hablamos de esa norma regulatoria del CONACYT, lo dicta en el 2023, ¿verdad? Año 2023, y prácticamente le indica a todas las entidades financieras que tienen que autorregularse, que tienen que hacer todos los ajustes necesarios para que los puestos de alta gerencia y los gobiernos corporativos pues se ajusten a ese marco regulatorio nuevo, que es más exigente. Una lógica, ¿verdad? Tenemos que exigirnos, ¿verdad? Como país, ¿verdad? Que las entidades financieras cumplan con la idoneidad y la regulación necesaria para asegurar la inversión y los ahorros de todos los costarricenses, fundamental. Y para enero del 2024 entra a regir ese marco normativo nuevo. Nosotros, que fuimos escogidos el 4 de noviembre del 2023, nos percatamos de toda esta situación y empezamos a pedir información, lo básico, ¿verdad? ¿Cuál es la condición actual del banco? ¿Verdad? Sobre todo con el tema de la gobernabilidad, tomando en cuenta que nosotros enviamos a nuestros representantes, ¿verdad?, esa nómina de los 4 titulares, los 4 suplentes, al Ejecutivo, ¿verdad? Y nosotros no obtuvimos respuesta.
Nosotros no sabíamos absolutamente nada sobre los estudios que se hicieron previos para los miembros que estaban ocupando no solamente los 7 puestos de la Junta Directiva, sino de las subsidiarias. Estamos hablando de las juntas directivas, de pensiones, de seguros, de inversiones, de valores. Porque estamos hablando del conglomerado del Banco Popular. Y se filtra, ¿verdad? Porque nosotros no lo obtuvimos, porque no nos negaron la información, pero se filtró que el 68% de las personas que ocupan estos puestos no cumplen con los requisitos de idoneidad. 68%. Es una fiesta de puestos, entonces. Yo hablaría que prácticamente se podría pensar en un clientelismo político. Exactamente. ¿Verdad? Ahora bien, nosotros la Sala Constitucional para que nos dieran la información, porque somos parte del gobierno corporativo del banco. Y ahí es donde la Junta Directiva falta la verdad y dice que están inmersos en un proceso administrativo para entrar en un plan de mejoras, ¿verdad? Y que la información está bajo un secreto, ¿verdad?, bancario. Entonces la Sala Constitucional no entra en un proceso ahí de debate, pero no es extraño ese secreto de una junta directiva a su jefe superior, que es la Asamblea de Trabajadores. Sí, pero hay algo perverso en todo esto, porque quien nombró a dedo, ¿verdad?, de una u otra forma fue el Consejo de Gobierno. ¿Sabe el Consejo de Gobierno lo que está ocurriendo? Entonces, nótese que nosotros hacemos enviamos un documento, ya cansados, ¿verdad? De documentos van, documentos vienen, el fallo de la Sala Constitucional, y le enviamos un documento a la subjefe. La subjefe lo que nos dice doña Rocío Aguilar es que ya ha mandado muchos documentos a Casa Presidencial, bueno, en este caso al Consejo de Gobierno, haciendo las advertencias necesarias. Entonces, en virtud de esto, es que prácticamente hace prácticamente esta semana, para ser exactos, fue esta semana, el día martes, nos envía la gerencia general un documento donde viene el plan de mejoras de la Junta Directiva, que yo hasta la fecha no he entrado a estudiarlo porque es un documento serio, merece una rigurosidad del estudio desde un punto de vista legal, técnico-financiero, qué es lo que están haciendo. Y ahí es donde nos preocupa, ¿por qué llegar a estos extremos, ¿verdad? Tener que acudir a los medios de comunicación, que los medios de comunicación conozcan estos informes, porque estos informes se filtraron, ¿verdad? Porque por ahí mandaron una nota incluso amenazándome de que van a tomar todas las medidas legales correspondientes por la afectación a la imagen y a las finanzas del banco, ¿verdad? Cuando en el caso nuestro estamos cumpliendo con nuestro deber de proteger, ¿verdad?, en este caso a los copropietarios y a los inversores del banco. Y algo muy importante, Claudia, en todo esto, el banco en este momento tiene una sostenibilidad financiera importante, el banco es sólido. Eso para que el público presente lo sepa, ¿verdad? De todos, ¿verdad? El banco en este momento goza de esa estabilidad financiera, con indicadores que superan el 21%, ¿verdad?, de reserva patrimonial. Pero ¿dónde está el punto? Y la misma superintendente lo acaba de decir, ¿verdad?, textualmente, y me voy a permitir leerlo. Dice: el tema de la gobernanza es muy importante en todas las entidades. Esto es finalmente lo que puede llevar o no a una entidad a tener problemas. Ejemplo, directores que no sean idóneos y no entiendan el negocio, que no entiendan el giro del negocio, por supuesto. Bueno, pero ahí venía una pregunta mía y se la quería hacer a Luis Gustavo por su conocimiento en temas de ciencias económicas. Nos decía ahora Lenín, y por ejemplo Claudio Alpizar, politólogo, parte de la premisa de que si me dicen a mí que sea miembro de una junta directiva de un banco, yo sería el primer responsable de decir que no, porque yo me imagino que si el banco es un banco comercial, tiene un puesto de bolsa, opera pensiones, tiene una aseguradora, la gente que llega a esa junta directiva tiene que tener esa formación y ese conocimiento en este y en cualquier otro banco. Claro. Y me surge otra consulta. Los 4 miembros que ustedes escogen van a que les den visto bueno en el Poder Ejecutivo. Ustedes tienen la libertad de escogerlos, pero los que escoge el Poder Ejecutivo, nadie los avala. Ustedes como trabajadores no les dan el visto bueno, no les mandan una terna.
Básicamente el presidente es el que los escoge de acuerdo a los criterios que él tiene y que nosotros realmente desconocemos. Ahora, es importante decir que el banco... Pero ahí se pronuncia la SUGEF sobre las calidades, cualidades y el conocimiento y que tengan toda la idoneidad. Hay una parte de experiencia, sobre todo lo que la SUGEF indica es algo de experiencia relacionado con eso, que algunos no cumplen con ese tema. Los demás detalles, como decía don Lenín, nosotros no estamos empapados porque el proceso de escogencia lo desconocemos, pero sí ha habido señalamientos de parte de la SUGEF, de doña Rocío, ¿verdad? Entonces, por el contrario, como decía antes en la primera intervención, los miembros que escoge el directorio o que escoge la Asamblea de Trabajadores sí tienen esas idoneidades y la Asamblea se preocupa porque las personas que se remiten para el aval del Consejo de Gobierno y que representan a los trabajadores sí tienen esa idoneidad. Lo que pasa es que los actuales directores, pues nosotros no los estamos escogiendo. Hay el proceso que se llevó a eso, lo desconocemos igualmente, y entonces no tenemos, digamos, la idea exacta de la idoneidad de esas personas. Ahora, Marco Vinicio, en el plano de la preocupación que ustedes tienen o la disputa que hay entre los asambleístas, los propietarios del banco, la Junta de Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, ¿cuál es el problema más grande que están evidenciando dentro del marco de esa junta directiva? O sea, ¿cuál es la mayor diferencia que ustedes como asambleístas, trabajadoras y trabajadores tienen con esta junta directiva? Bueno, primero quiero abarcar un poquito más la pregunta anterior antes de responderle esta, en el sentido de que esta junta del directorio, nosotros los que estamos dentro del directorio, solicitamos que se nos diera un informe de la calificadora de crédito que hace los análisis como KPMG, ¿verdad? Que nos diera el estudio, que hiciera el análisis, que nos... algo con lo que salieron los reportajes que se hicieron a finales del mes de enero y del mes de febrero sobre las calidades de cada uno de los miembros de la junta directiva que fue propuesta pro tempore por el Consejo de Gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros, ese era el clamor de nosotros, nos dicen que los estudios avanzados que se hicieron por la Comisión de Integración de la Asamblea de Trabajadores para definir si usted tenía las calidades o las capacidades para estar dentro de una junta, fueron avaladas por la Asamblea de Trabajadores, mientras que ese análisis no lo hizo el Consejo de Gobierno y nada más propuso gente que sacó de alguna parte y los colocó ahí. ¿Cuál es el gran problema que tenemos nosotros como Asamblea de Trabajadores con una junta totalmente atípica que no responde a los intereses de la Asamblea de Trabajadores? Que en consecuencia nosotros en este momento somos como entes fiscalizadores de los acuerdos que están tomando esta junta, y a la vez la junta se ha vuelto en contra de las decisiones que nosotros tomamos, especialmente cuando queremos participar en foros de los diferentes sectores y nos dicen que no podemos utilizar los distintivos, digamos, todo lo que tiene que ver con la marca Banco Popular, ¿verdad? Siendo nosotros de la Asamblea de Trabajadores que representamos al Banco Popular. Entonces ¿Y han tenido reuniones directamente con el presidente, con alguna ministra de la presidencia, con alguien al respecto para tratar de solucionar estas diferencias que hay y que se les dé la oportunidad a ustedes de escoger a sus miembros en junta directiva? Imagínese usted que, digamos, lo que se planteó en el mes de diciembre y en el mes de enero se respondió 8 meses después, cuando le hicimos la solicitud a la presidencia y se le enviaron todos los atestados de los miembros que habían sido electos en la Asamblea de Trabajadores. Nos contestaron 8 meses después, o sea, cuando aquí la Constitución Política dice que lo más que usted puede tardar es un mes o 10 días hábiles, ¿verdad? Entonces, y ellos se tomaron todo el tiempo, o sea, no ha habido un punto de comunicación para que nosotros podamos llegar a un diálogo de consenso para lograr
alcanzar acuerdos con la clase del Consejo de ¿Y no les han de gobierno. puesto una fecha donde se les va a dar esa oportunidad y que ya estos que están momentáneamente representándolos a ustedes corten ese periodo? Hay un detalle, Claudio, y es parte de lo que se ha aprovechado el Ejecutivo. Como tenemos una ley que es un marco general y un decreto ejecutivo puesto por gobierno, ellos modificaron inicialmente el decreto ejecutivo para crear esta junta directiva pro tempore. Le dan continuidad porque a partir de la entrada en vigencia de este nuevo marco regulatorio de CONACYF 1522, el mismo es muy genérico. Entonces no indica los mecanismos ni los recursos recursivos, ¿verdad? Para efectos de poder nombrar a nuestros representantes. Y como no es un derecho de respuesta, sino es un proceso, igual aquí no aplican plazos perentorios, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, han jugado con la institucionalidad. El Ejecutivo de una u otra forma ha respetado los procesos democráticos, de una u otra forma se ha permitido el clientelismo. Y permíteme decirte esto, porque yo estoy hablando de clientelismo político, porque yo no me explico cómo el Banco Popular, siendo un ente financiero sistémico, tiene actualmente un presidente en su junta directiva que no cumple de los últimos 10 años, como lo dice la norma, 8, ¿verdad?, en un gobierno corporativo o un puesto de alta gerencia. José Eduardo Sánchez. José Eduardo Sánchez. Tiene solamente 2. Y note lo que voy a decir dentro de su argumentación. Estos 2 son de los 2 últimos años dentro del banco. Y su otra argumentación es que este marco regulatorio no se puede aplicar de forma retroactiva y él fue nombrado antes. Entonces, esos son los juegos. ¿Y de los 7 miembros todos están en situación parecida o es solo el caso del presidente? No tenemos el informe KPG, ¿verdad?, que lo pedimos de manera formal. Se filtró uno que no sabemos nosotros si es o no es el que corresponde. Pero sí lo tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo debería de tenerlo porque es el órgano decisor quien nombró. Ahora, oyéndote y recordando que vos has sido secretario del sindicato de enfermeras y enfermeros y que conoces muy bien lo que pasó en la Caja Costarricense de Seguro Social, se me parece mucho el caso del Poder Ejecutivo interviniendo en las juntas directivas, quitando a los representantes de los sindicatos o representantes de los trabajadores y de los, inclusive de los mismos empresarios en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo mismo hizo este Poder Ejecutivo, Rodrigo Chávez, en la junta directiva del Instituto Costarricense de Electricidad, donde también sacaron a algunos miembros para poner gente de ellos. Y ahora que vos hablabas de la institucionalidad, hay leyes que establecen en las 3 instituciones cómo se deben conformar las juntas directivas, pero a razón de decretos o de matráfulas cuestionando honorabilidades o capacidades en el caso de la Caja, hacen lo contrario en el caso del Banco Popular. De hecho, Claudio, yo diría que no se parecen, son idénticos. Y lamentablemente el primer órgano o entidad, institución que fue intervenida fue el Banco Popular. Ese fue el ensayo, ¿verdad?, que le permitió al Ejecutivo percatarse de esas debilidades que tenemos en marcos normativos y el resguardo de la institucionalidad, y brincamos a la Caja, ¿verdad? Y nótese lo que yo dije al inicio, ¿verdad? El Banco Popular goza de una autonomía administrativa y funcional, así está por ley. Claro. La Caja goza de una autonomía, ¿verdad?, constitucional total, ¿verdad? Vean cómo se han burlado. Entonces, claro que esto está afectando y erosionando la confianza en los costarricenses, está erosionando nuestra democracia y finalmente sirve de instrumento político, lo que el constituyente en algún momento quiso evitar, que las instituciones se convirtieran en un botín político. Ahora, No sé si sí, puedo claro, hacer Luis. un pequeño detalle. Como hemos dicho, como dijo don Lenín al inicio, el banco goza de indicadores financieros muy buenos, de muy buena calidad, en solvencia, en lo que es morosidad, en lo que es cambios en las tasas de interés, todos los indicadores
que, digamos, que la SUGEF mide, con la cual mide los bancos y la solvencia de los bancos. Eso está muy bien y me parece a mí que eso es producto del trabajo que hacen los trabajadores del Banco Popular, las personas, los técnicos que tenemos, las personas que trabajan en el banco, tienen la capacidad, tienen la experiencia para lograr ese tipo de trabajo. Lo que pasa es que eso no obvia que el hecho de nombrar una junta directiva que no está acorde a como la ley lo indica, de alguna manera sí, digamos, establece un riesgo operativo sobre la administración del banco. Nadie está hablando, porque yo por ahí escuché que alguien dijo que la Asamblea de Trabajadores estaba diciendo que el banco no era financieramente solvente, y eso es absolutamente falso. O sea, el banco es solvente y lo estamos reafirmando, pero ese riesgo operativo de nombrar una junta directiva no acorde con lo que establece la ley es un riesgo que hay que tomar en cuenta. Pero, ¿y ese riesgo les da a ustedes temor que esa situación sólida que tiene el banco pudiera deteriorarse? A propósito de lo que está diciendo Gustavo, ¿verdad? Y es importante, porque esa declaratoria de irregularidad a nivel 1 no la establece la Asamblea de Trabajadores, la está estableciendo la SUGEF en un informe que se filtró, ¿verdad? Y que es de conocimiento ya de todos los costarricenses. Y es ahí donde Gustavo está haciendo el planteamiento, ¿verdad? Don Luis está haciendo ese planteamiento, y por eso es que me voy a permitir de nuevo leerlo, ¿verdad? Lo que dijo doña Rocío Aguilar: el tema de la gobernanza es muy importante en todas las entidades. Esto es finalmente lo que puede llevar o no a una entidad a tener problemas, por ejemplo, directores que no sean idóneos y que no entiendan el negocio. Entonces sí hay un riesgo. Sí, incluso doña Rocío en el periódico de ayer dice: sería bueno que la intervención del gobierno genere mejores directores. Pero si nosotros nos vamos a lo que está hablando doña Rocío y lo que está haciendo el gobierno, es todo lo contrario, porque la Asamblea de Trabajadores debe elegir directores que estén realmente capacitados, preparados y con la idoneidad necesaria, y el gobierno trae a personas que no tienen la calidad. Pero en eso, Marco, ¿no es cierto que ya han pasado en este corto periodo de 2 años 3 presidentes dirigiendo la junta directiva del Banco Popular? O sea que ya esta administración del presidente Rodrigo Chávez, a pesar de que tiene las potestades para escoger, o se ha dado la potestad para escoger a todos los miembros de la junta directiva, aún así ha tenido problemas y ha tenido a 3 presidentes diferentes en 2 años. Pero es que es el mismo tema de gobernabilidad de parte del Poder Ejecutivo, porque lo hemos visto con los ministros. ¿Cuántas personas han renunciado o les han quitado ministros y viceministros? Y lo mismo sucede en los presidentes ejecutivos. O sea, este gobierno, la persona que no está de acuerdo con el pensar del Poder Ejecutivo, inmediatamente lo sacan. Ahora, yo creo que hay que hacer un análisis más exhaustivo de este tema, Claudio, porque todos los costarricenses que creemos en las entidades financieras, los inversionistas, que es fundamental para el desarrollo económico y social del país, generar oportunidades, empleo, pues depende de un sistema financiero que sea confiable. Y es ahí donde nosotros, a muy buena hora, creo que hemos ventilado estos temas, porque cuando sentimos, ¿verdad?, que los entes supervisores, en términos generales con ASIF, ¿verdad?, llegan tarde, ¿verdad? Que ya ha pasado. Es que ya ha pasado. Pasó en Copeservidores, Banco Anglo, Crédito Agrícola. Hablemos de todo, ¿verdad? Sí. E incluso mencionemos Aldesa, que Aldesa también, sí. Está la Sugeval. Entonces sentimos que las entidades supervisoras se están convirtiendo como la mamá alcahueta. No toque, no haga. Vea, se lo estoy advirtiendo. Vea que ya se lo advertí. Pero con esa nota que decís de doña Rocío Aguilar. Y cuando llega, advirtiendo, pero llegan tarde, ¿verdad? Pero eso no quiero personalizarlo, pero me llamó la atención que en la Asamblea Legislativa está el proyecto de ley 24.256, que en buena teoría hace una serie de modificaciones a la ley orgánica del Banco Central y a la ley de creación de fondos de garantías de depósitos, entre otras, para, en apariencia, hacer más efectiva la intervención de las entidades financieras. Creo que ese es el sentir que tenemos muchos costarricenses, que
que estamos perdiendo la confianza en las entidades supervisoras, ¿verdad?, de las entidades financieras, y eso no se puede dar en el país. Máxime cuando tenemos indicadores sociales y económicos que vamos en un retroceso. Claro. Ahora, sí, Perdón, sí, adelante, Marco. y para tratar de ampliar un poco lo que dice Lenín, quiero también hacer énfasis en otro comentario, porque sí queremos dejar claro que el tema de la crisis dentro del Banco Popular no es un tema de solvencia económica, porque así lo dice un tema de gestión. Es un tema de gestión, porque dice, si hubiéramos estado en presencia de temas más graves, nos lleva a otro tipo de irregularidad. Lo dice doña Rocío Aguilar. ¿Y qué es la irregularidad grado 1? ¿Qué es? ¿Qué significa? Aquí El grado leve. Sí. Leve que permite mejoras. Pero Ok. ¿cuál es, o sea, ¿cuáles son los dice elementos para decir es un grado leve? Bueno, para explicarle, es el tema del choque de la Junta Directiva y dice que es la calidad del gobierno corporativo, la idoneidad de las personas, que puede ser mejorado a través de un plan remedial. Ahí donde yo hago ciertos señalamientos de por qué hasta ahora lo están mostrando, por ejemplo, a los copropietarios. ¿Cuántos grados de irregularidad hay? 3. O sea, está empezando, ese es el primer paso, la primer irregularidad paso, sí. mayor. Porque aquí dice, se identificaron las falencias y son corregibles. No estamos frente a cosas que no se puedan atender. Tampoco estamos frente a una entidad que tenga una debilidad patrimonial o de solvencia. En este caso, el nivel de solvencia contribuye a que el proceso correctivo se pueda llevar de manera ordenada y que efectivamente la entidad lo haga a través de implementar medidas correctivas. Pero lo que estamos hablando acá es del tema de gobernabilidad dentro del banco. Sí, yo por eso que hice una acotación del tiempo, ¿verdad? Cómo se ha venido dando esta situación, porque este marco regulatorio no es nuevo. Y esta junta directiva, ¿verdad?, esta junta directiva colocada por gobierno y a su vez de las subsidiarias, no empezaron en el mes de enero. Tienen 1 año, 10 meses. ¿Por qué hacemos este señalamiento, don Claudio, y al público que nos sintoniza, los costarricenses? Porque si esto no se corrige, ¿verdad?, a corto tiempo, podemos entrar en una irregularidad nivel 2. Ya la cosa va cambiando. Y en ¿verdad? el grado, porque ellos también evaluaron, y eso se la preguntó a Luis Gustavo, ellos evaluaron también el crédito de consumo, el crédito de vivienda, el crédito de MIPYMES, el crédito de grandes empresas. Ahí no, en ese grado 1 no se ven afectados este tipo de gestiones. La parte financiera no se está viendo afectada en este momento, es un asunto netamente de gobierno corporativo, son riesgos relacionados con la operacionalidad del banco. Ahora, yo quiero aportar un asunto, o tal vez no aportarlo, dejarlo claro, porque ya se tocó aquí. O sea, son 2 aspectos. Uno es algunas, digamos, dudas que hay sobre la idoneidad de los actuales miembros de Junta Directiva, como lo dijo ¿Todos los 7 o es el presidente? de nada más? algunos. Realmente, como decíamos, no tenemos el conocimiento. Si es que si no está el documento. No está el documento, no tenemos conocimiento, pero aparentemente hay alguna pero cuando uno se mete a la página del Banco Popular, ahí aparecen las cualidades y las calidades de los 7 miembros de la Junta Directiva. A buen ojo de ustedes, sabiendo cuáles son los requisitos de idoneidad, ¿cómo avalarían ustedes sin la necesidad de que de una empresa lo haga esos requisitos y esas calidades? Deben responder a los requisitos mínimos que establecen los organismos supervisores del sistema Es que te hago financiero. la pregunta porque ustedes no tienen el documento de los 7 miembros, pero sí tienen una oposición a quien preside hoy la Junta Directiva. Lo de la presidencia está al exdiputado Sánchez. Muy clara, ¿verdad? Sí, pero entonces los otros 6 también ¿verdad? ustedes deberían tener criterio de si tienen o no tienen Pero idoneidad. aunado a ello, ¿verdad?, hay un detalle que yo creo que es fundamental. Y la pregunta es, ¿por qué un banco que es sistémico, que es copropiedad de todos los trabajadores y trabajadoras, que tiene una visión distinta del desarrollo económico y social del país, no tiene una junta directiva, y la junta directiva de sus subsidiarias, personas idóneas que le estén liderando? ¿Por qué entrar en un plan remedial? ¿Por qué el banco tiene que someterse a todo esto cuando no tiene justificación alguna? Y vos sabés que oyéndote se me viene a la mente siempre la crítica que se hizo de la famosa ley 4.3 en el tiempo del bipartidismo, donde el gobierno entrante ponía 4 miembros de la junta directiva y el saliente dejaba 3. Pero resulta que ahora el problema no es 4.3, es 7.0.
O sea, si analizamos ICE, si analizamos la Caja Costarricense de Seguro Social y lo que está pasando en el Banco Popular, este gobierno no es 4-3, ni 4-2, ni 4-1, ni 5-2, es 7-0, o sea, 7 miembros sin ningún cuestionamiento, dirigiendo instituciones descentralizadas. Ese es el tema. Precisamente eso, o sea, es el tema de idoneidad, que hay, como le decía, hay algunos cuestionamientos que habría que analizar mejor, pero también está el tema de la metodología de nombramiento de esa junta directiva. Entonces son dos temas, la idoneidad por un lado y el nombramiento, la metodología, si es apegada o no a la legislación vigente, que es la ley orgánica del Banco Popular, que establece que por lo menos 4 tienen que ser nombrados por la Asamblea y no están esos 4 ahí. Entonces son esos dos temas que hay que tomar en cuenta. Pero no hay un auditor en el Banco Popular. Sí, claro. Y el auditor no tiene también que pronunciarse al respecto de este tipo de Ya se temas. pronunció, de hecho. Él ya se ha pronunciado. Yo quiero decir más o menos sobre la cantidad. Digamos, si la misma KPMG y la misma SUGEP dijo que el 68% de los miembros no cumplían los requisitos de idoneidad, estamos hablando de ahí que por lo menos 5 de los 7 miembros propuestos por el gobierno son los que no están verdaderamente calificados. Hay 2 que podríamos decir que cumplen con todos los requisitos. ¿Quiénes son esos 2? Es lo que no sabemos porque no hemos podido observar cuáles son esos 2 personas que sí cumplen. El asunto es que mañana el gobierno podría nombrar a otros 7 idóneos, completamente idóneos, pero serían igualmente nombrados por el poder. Sí, Poder Ejecutivo, o sea, cuando se habla de democratizar y cuando se habla de gobierno participativo, es lo que menos hay en el caso del Banco Popular, donde los trabajadores, en el caso de ustedes los representantes, son quienes deberían escoger a 4 miembros de la Junta Directiva. Claudio, a propósito de lo que hablaste de la auditoría, sí. El 9 de julio, ese mismo señor siempre, Manuel González. Manuel González envió un documento cuestionado hacia por el algunos Consejo temas de Gobierno, también, ¿verdad? hacia doña Rocío Aguilar, la Superintendencia de Pensiones, y sus pensiones y su jefe, tiene 2 puestos en este momento, doña Rocío, y textualmente lo leo muy rápido. Dice: expuesto lo anterior, es criterio de esta auditoría que el Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Entidades Financieras deben tomar las decisiones que les corresponden en cumplimiento de la normativa vigente y ello procurar el fortalecimiento del gobierno corporativo que una entidad como el Banco Popular se merece en defensa de nuestros clientes. Este documento lo emite él no solamente a estas 2 entidades, sino a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía Adjunta de Probidad y Transparencia, porque este documento es bastante grueso. ¿Cuándo es ese documento? Del 9 de julio, porque prácticamente cuestiona incluso hasta la empresa que está en este momento supervisando la evaluación de los miembros de Junta Directiva, porque tal pareciera que esta empresa va en KPMG, sí, KPMG, porque tal pareciera, ¿verdad? Que salió cuestionada también porque hacía evaluaciones de copeservidores. Esta y otras empresas han hecho algunas evaluaciones y al final... Porque tal pareciera que estas evaluaciones van en función de la persona y no en función de los intereses de la institución, del fin público y financiero que tiene el Banco Popular en este caso. Y en este informe del auditor, yo decía que está cuestionado porque había leído en muchas ocasiones mucha crítica alrededor del señor Manuel González en su gestión. Tiene varios años ya de estar como auditor. La Contraloría, bueno, es muy pronto, es del 9 de julio, me decís vos, todavía no se ha pronunciado al respecto. Y si lo hago público, porque ya lo mandó a todo lado, ¿verdad? Entonces, se lo mandó a todo lado de estas entidades, ¿verdad? Entonces, no tiene secreto bancario, ¿verdad? Por eso es que lo hago público en este momento. Y bueno, hablemos también de otro tema que es importante. Se habían hecho unas mesas de diálogo, ¿no es cierto? Donde estaban participando ustedes con... ahora que les preguntaba que se habían hablado con algunos funcionarios del Poder Ejecutivo para ver cómo solucionaban esto, habían unas mesas de diálogo donde tenía que ver el tema del Banco Popular. ¿Eso qué pasó? Sí, es a propósito de lo que mencionó Marco. Nosotros recibimos una advertencia administrativa por parte de la gerencia del banco indicándonos que no podíamos utilizar recursos administrativos, financieros, logísticos e incluso personal y el logo para actividades que fueran ajenas, ¿verdad?, a actividades propias con los delegados. Cuando esto es ilógico, nosotros tenemos contacto con todos los sectores. Se nos pueden ir con la camiseta del banco. Entonces, sí, prácticamente. Pero a través de los últimos días se dio una situación bastante, diría, complicada en relación a las confianzas y los objetivos,
porque observamos cómo el CONACOP le dio un apoyo incondicional a la ley ley Jaguar, ¿verdad? Cada vez que dicen ese nombre no sé si reír o llorar. Entonces, ley Jaguar. no sabemos cuál va a ser la posición de la mesa aquí en adelante con los temas que se vienen ventilando. ¿Y qué tuvo que ver con la COP en la caída de esas mesas? ¿O boicoteó, o recibió instrucciones? ¿O qué pasaba? ¿Qué tanto poder tenía CONACOP? Tómese en cuenta que CONACOP representa los intereses coincidentes de las cooperativas, ¿verdad? Entonces, ¿y están todas las cooperativas contentas con la dirección de CONACOP? No, eso ya es un tema que nosotros no sabemos, pero por lo menos en apariencia, de acuerdo a lo que mencionó don Freddy González, el apoyo fue unánime, ¿verdad? En esa oportunidad con la ley Jaguar, entonces no sabemos. ¿Y CONACOP no apoyaba tu gestión? Habías dicho vos en una carta que recuerdo que hiciste pública. Sí, no lo apoya. De hecho, por eso es que yo termino mi periodo, ¿verdad? Este 20 de julio. No me postulé. No iba a contar con el apoyo también de algunos sectores, pero me voy con la satisfacción de saber que hicimos lo mejor para defender la autonomía de la Asamblea de Trabajadores, defender la autonomía del banco, y creo que al final de cuentas eso lo van a tomar en cuenta no solamente los copropietarios, sino los costarricenses en términos generales. A mí esa carta tuya me llamó, y abro comillas, un párrafo de atención, donde vos decías, refiriéndote al Poder Ejecutivo: su nefasta gestión ha causado un daño enorme a nuestra institucionalidad, nuestra democracia, y ha erosionado la confianza, tanto dentro de los propios sectores como entre ellos. Eso es en palabras bonitas está dicho, pero es muy, muy peligroso, y es muy duro esa afirmación que haces en relación al Poder Ejecutivo. Sí, y lo sostengo, Claudio. El mayor daño que se le está causando al país es la confianza. Y empiezo, pero el tema de la seguridad ciudadana. Ya nosotros no podemos caminar libremente. Vemos como un joven estudiante agredió a una muchacha, ¿verdad? Prácticamente en un bus. Vemos las agresiones todos los miércoles del señor presidente. A mujeres. A mujeres, ¿verdad? A ministras, a periodistas, ¿verdad? Entonces, todo esto va generando, ¿verdad?, un verdadero caos en el país. Un cambio de cultura, ¿verdad? De una u otra forma, esta extorsión política a las instituciones públicas, a las instituciones que gozan de autonomía, claro que eso erosiona las confianzas. Y yo creo que tenemos un trabajo muy importante, todos los liderazgos, todos los generadores de opinión, en volver a aquella Costa Rica que era justa, próspera, que permitía la inclusión de todas las personas, pensando en una Costa Rica mejor, con principios y valores. Marco Benicio, ¿y cuáles son los intereses de CONACOP de boicotear muchas de las decisiones, como en el caso de Lenín y la defensa de los trabajadores? Es algo que no le puedo responder, porque digamos, yo con el sector cooperativo no tengo ningún tipo de cercanía. Lo único es lo de las mesas de diálogo en las cuales participamos, y hay representantes de CONACOP y del sector cooperativo, pero en realidad lo que están haciendo como juntas directivas en CONACOP y a qué están respondiendo con esta posición que apoya al gobierno con la ley Jaguar o con el referéndum y todo esto, nosotros lo desconocemos. En el caso tuyo, Luis Gustavo, ¿tenés alguna lectura de lo que está aconteciendo alrededor de esta posición de CONACOP? No, igual compañero, yo no estoy relacionado con el sector cooperativo. No sé, yo siento que hay representantes de la Junta Directiva del sector cooperativo. Sí, claro, ¿no? ¿Cierto? ¿Del directorio y Junta Directiva? De la Junta Directiva, del Banco Popular actualmente. Sí, de hecho... Hay cooperativistas. De hecho, curiosamente, doña Ileana, ¿qué apellido es? Doña Ileana... Se me fue el apellido, no sé si Jiménez. Fue postulada por nosotros, por el sector cooperativo. Actualmente está en la Junta Directiva pro tempore, y en la respuesta que nos dio el Poder Ejecutivo no cumple con los requisitos de idoneidad. Se nos va el programa. No sé si se les queda algo que quisieran, algún mensaje en particular que quisieran dejar claro ante los televidentes de Noche Sin Tregua, dentro del marco de esta preocupación por
la falta de gobernanza que está gestándose desde el Poder Ejecutivo en el Banco Popular. Sí, en el caso particular diríamos, Claudio, que ha orientado dos cosas. Primero, agradecerte el espacio para hablar de un tema importante, porque el Banco Popular es un banco sistémico, es una entidad bancaria, diríamos que la más importante en el sector público, ¿verdad?, con una orientación muy distinta y que goza en este momento de una sostenibilidad financiera. Es muy sólida, pero que depende de tener a las personas idóneas, ¿verdad?, para poder tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Y creo que el señalamiento nuestro va orientado a eso, a tener a las mejores personas liderando el banco, a favor de las personas. ¿Tu cierre? Bueno, básicamente lo que pasa en el banco de alguna manera se refleja también en lo que pasa a nivel nacional o viceversa. La mayor preocupación mía es que en la actualidad se está creando, y creo que desde el Poder Ejecutivo, una especie de polarización muy fuerte a nivel nacional que nos está dividiendo, y que es algo que no ha pasado antes a ese nivel. Antes cada persona ha tenido su partido político, oficial o de oposición, pero al final de las elecciones seguimos siendo todos los mismos, los costarricenses. En este momento hay una polarización muy fuerte que se expresa en un cierto nivel de violencia a nivel social, a nivel de redes sociales y a nivel político, ni se diga, y creo que eso viene, o sea, se está fomentando principalmente desde el Poder Ejecutivo, y es algo que deberíamos analizarlo más y tratar de ver de qué manera se baja ese nivel, porque no es la forma de vida de los costarricenses. Somos diferentes nosotros de lo que pasa en otros países de Latinoamérica. Marco. Yo quisiera hacer énfasis en dos cosas para que quede muy claro. La división que se ha gestado dentro del gobierno entre la Asamblea de Trabajadores y la Junta Pro Tempore es una cuestión de gobernabilidad administrativa desde el punto de vista de la toma de decisiones, que no tiene que ver nada con el gobierno corporativo y las AFIS, porque todo eso está muy fortalecido, está muy bien posicionado en el mercado y tienen solidez y confianza dentro de lo que es el Banco Popular. Esta situación que no nos permite a nosotros avanzar como Asamblea de Trabajadores es algo que realmente no tiene que ver con el quehacer del mercadeo del Banco Popular. Bueno, muchas gracias a Lenín, a Marco, a Luis por habernos puesto en perspectiva lo que acontece en una institución que viene desde el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández. 1969. Sí, y que ha sido muy representativa para los trabajadores, y que hay que cuidarla, porque aunque esté en grado 1 la preocupación de la SUGEF, es el primer paso que se puede estar dando para que suceda lo que ha sucedido con otros bancos de nuestro estado y con los y otras entes que han terminado siempre agraviando a quienes son los más perjudicados, como son los ciudadanos ahorrantes e inversores en esas instituciones. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, y los esperamos en 8 días en ese compromiso que usted siempre tiene los domingos a las 8 de la noche aquí, con la política con P mayúscula en Noche Sin Tregua. Un abrazo.